sea el formato APA, ¿no? La séptima edición. Entonces, ¿qué características tiene la tabla? ¿Ya? Porque tenemos que definir las tablas. ¿Qué características tiene la tabla? El número de la tabla, ¿no? Por ejemplo, va tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, ¿no? Aparece por encima de la tabla, ¿no? En el margen izquierdo y con negrita. Entonces, cada formato, escúchenme a ver, cada formato nos va dando las características, ¿verdad? Y esa es también su tarea, tiene que ser un resumen de esto, ¿verdad? El título en un espacio doble debajo del número de tablas. Va en la tabla el número y debajo va el título, ¿verdad? En letra itálica, no en negrita. O sea, ¿cómo les digo? El número de tabla va en negrita, pero el título no va en negrita. Ahí está después toda la tabla, es decir, el cuerpo de la tabla, y en la parte inferior tiene la nota, ¿no? Y en la nota, ¿no?, comienza con la palabra nota, punto, ¿no? En itálica, no en negrita. Contiene una descripción de la tabla, la fuente de la tabla si pertenece a otro autor, y si no, ¿no?, termina con información de derechos de autor. O sea, tenemos que colocar la fuente del autor, de donde nos ha obtenido, ¿no?, si es de otro autor, ¿no? Entonces, si vamos a algunos ejemplos de tabla, aquí podemos ver. Entonces, en formato APA, como les decía, primero va el número de tabla. Tabla 1, así como está dividido, ¿no? Eso es lo que exige, ¿no? Luego, esto va en negrita. Luego, en itálica, ¿no?, como ¿no?, el título de la tabla, ¿no? No es en negrita, ¿no?, en itálica. Proporción de errores en grupos de niños y jóvenes, ¿no? Luego, dentro del cuerpo de la tabla, ¿no?, ahí tenemos los títulos también, ¿no?, de acuerdo a las variables, a los números que estamos usando, ¿no? Aquí tenemos el título mayor, bueno, en este caso son los títulos dentro del cuerpo de la tabla, y el título a la izquierda, ¿no?, sin nivel de dificultad y cómo hemos hecho las categorías de la variable, ¿no? Ahí están los números, ¿no?, N, ¿no? Si tenemos intervalo de confianza, ¿no?, para decir entre qué límites estábamos, ¿no?, aunque se pregunta un 95% dependiendo de la variable que se ha metido, ¿no? Y en la parte final la nota. Aquí, por ejemplo, solo dice intervalo de confianza, ¿no?, al 95%, un ejemplo, ¿no? Pero aquí hay que describir a la tabla, ¿no?, si estamos haciendo sexo, si estamos haciendo edad, si estamos haciendo nivel de instrucción, etcétera, ¿no? ¿No? Aquí, por ejemplo, tiene dos títulos, uno superior y uno inferior. Le llaman título mayor, título menor, ¿no? Pero más o menos este es el enfoque. Ahorita vamos a ver la diferencia con el plan público. En otro ejemplo, lo mismo, ¿no? El título también sigue siendo APA. La tabla en negrita arriba solito, ¿no? Luego el título de la tabla, ¿no? El título de la tabla debe describir el contenido de la tabla. Letra itálica o cursiva, que son estas letras, las agachaditas, ¿se acuerdan? Las agachaditas, no en negrita. ¿Ya? Ahí tenemos los encabezados de cada columna, o lo que llaman título mayor, título menor en otro ejemplo, ¿no? Y los datos, ¿no? Ahora, algo interesante: las tablas en normas APA no llevan margen vertical, o sea, no van a haber cuadros así. ¿Está bien? Todo eso horizontal. ¿Ya? Eso también hay que recordar. Pero todas estas cosas, cuando ustedes llevan para publicar, agárrense y dicen, no, no cumplen. ¿No? ¿Por qué no cumples? Que no estamos, no está en cursiva, no está en negrita, etc. ¿Listo? Y al final siempre la nota, ¿no? El texto explicativo aparece en la nota de la tabla, después de la tabla como esta, ¿no? Y ejemplos que puedo colocar, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar porcentaje en relación al sexo, ¿no?, de acuerdo a la población de estudio, ¿no? Elaboración propia, ¿no? Así sacado de otros le ponemos, ¿no?, de qué autor es, el año, ¿no? Y si colocamos derechos de autor, ¿no?, su referencia de derechos. Ya. Uno ve todo eso y dice, no, él cumple con la norma aceptable, está bien. Esto es fundamental, sobre todo en las cuantitativas, porque vamos a sacar media, mediana, moda, coeficiente de variación, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo vamos a dejar mucho tablas en las numéricas, ¿ya? Porque no las podemos graficar, no. Obviamente se puede sacar porcentajes, ¿no? Se puede hacer ambos, ¿no? Pero en las numéricas es bien importante las tablas.
Vamos a la figura en formato APA. Tabla y figura, así manejamos, ¿no? La figura, ¿cómo dice? En formato APA se refiere a cualquier imagen que no sea tabla. Puede ser un gráfico, una foto, eso es una figura, ¿ya? O las que nosotros utilizamos con barras verticales, barras horizontales, la torta, etc., ¿no? Que manejamos en esta lista, ¿ya? ¿Qué más? Algo importante, ¿no? Puede ser mapa, dibujo, gráfica, fotografía, que requieren un número de figura, un título y una leyenda. ¿No? Tienen que tener la figura, título y leyenda. El número de la figura 1, como el otro era tabla 1. No es tabla número 1, es tabla 1, figura 1, ya, directamente, ¿no? Aparece encima de la figura en el margen izquierda y con negrita, igualito que la tabla. Entonces ponemos figura 1 al margen izquierdo con negrita. ¿Ven? Luego, el título es un espacio doble debajo del número de la figura en letra itálica o cursiva también, ¿no? No en negrita, igualito que la tabla. Luego, tiene que tener una leyenda, lo que nosotros llamamos nota en el otro, en este se llama leyenda, ¿no? También llamada clave, ¿no? Explica el símbolo, el estilo de la línea, variantes, sombreado, patrón utilizados en la parte de la imagen de la figura. Y al final una nota, ¿no? Que comienza también con la palabra nota, que tiene que tener también en cursiva una descripción de la figura, la fuente, ¿no? Es casi que la diferencia sí es en el cuerpo, ¿no? De la estructura en sí con relación a la tabla, ¿no? Entonces, si vemos los ejemplos, es igualito que la tabla, ¿no? En el número de la tabla va en negrita. En vez de poner tabla 1, le ponemos figura 1. Luego, en cursiva o en letra itálica o en las agachaditas, le ponemos el título de la figura, ¿no? Luego ya tenemos el cuerpo en sí de la figura, ¿no? Donde le lleva la leyenda, lo que les decía, ¿no? Es una inscripción, ¿no? La leyenda. Entonces, en este caso, esta línea azul, ¿qué representa? El ingreso del nuevo producto, ¿no? Es una descripción en sí de lo que queremos mostrar de gráfico, ¿no? Y a la parte final, la nota de la figura, ¿no? Nota de esa figura muestra el desempeño de las ventas con la actual administración. Ahora, si sacamos, por ejemplo, una imagen, una foto, tenemos que colocar de dónde hemos obtenido la foto, ¿no? Los derechos de autor, el link, etc., ¿no? Entonces nos ubicamos, ¿no? ¿Cuál es la principal característica? Sobre todo el número de tabla o figura y el título, ¿no? Luego la leyenda y la nota. En ambos casos, en el APA, tienen nota. ¿Ven? Ahora veremos en el Vancouver. En Vancouver son parecidos, no digamos pero tienen estas particularidades, ¿no? El título de la tabla debe ubicarse en la parte superior de las mismas y aparecer numerada consecutivamente en números arábicos, ¿no? Igual que otro, 1, 2, 3. Su contenido máximo puede reducirse el tamaño de letra 10 puntos, ¿no? En el otro manejamos hasta 12, ya, aquí vamos a 10 puntos, para facilitar su visualización porque son más chiquitos, ¿no? Dada la magnitud de datos incluidos, la fuente se escribe al pie de la tabla. En este caso ya no hablamos de nota, hablamos directamente de fuente, ya, esta es la diferencia. En el Vancouver manejamos fuente al pie de la tabla. Título y fuente se escriben en interlineado sencillo, en cambio en el otro en doble, si no el doble espacio, digamos, del título. Ahí vemos el ejemplo de tabla. ¿Se acuerdan que en el APA ponemos tabla 2 y debajo recién ponemos el título? En cambio, miren en el Vancouver, tabla 2, punto, y le ponemos el título. Este es Vancouver. Uno está arriba, lo trabaja, en este no. Va a seguir tabla y va a describir características sociales de pacientes diagnosticados con cáncer gástrico en el hospital Huánuco, 2020. ¿No? Y está hacia la izquierda, alineado. Igual que tenemos el cuerpo de la tabla, y aquí abajo tenemos que tener la fuente. En este, por ejemplo, le falta la fuente. En este otro ejemplo, igualito, miren, la tabla va en negrita. Y luego, ¿cuál es la diferencia con el APA? Miren, esta no está inclusiva, el título. En cambio, en el APA está más abajo
y está echadita a la derecha, en cursiva. En cambio, en el Vancouver no. Está a su lado y está vertical. ¿Ven? Listo. Luego igualito tenemos, ¿no?, las variables, tampoco hay líneas verticales. ¿No? En ambos formatos ya no se cierra igual. Cuando uno ve líneas verticales, dice, no está en el formato. No, es más antiguo eso, ¿sí? No tiene que haber líneas verticales. Ya, no sé. ¿Qué más? Y luego al pie tenemos que tener la fuente. Dice tomado de Pérez, ¿no? Con una P de 0,05, estadística significativa. Ese es el error, ¿no? Máximo aceptado. Odds ratio de razón de probabilidades con restricciones internas y continuas. Abajo la fuente, ya no hay nota. ¿Ya? Es la otra diferencia. En el APA sí hay nota, tanto en tabla como en figura. En el Vancouver no hay fuente. ¿Cómo es la figura en el Vancouver? ¿No? Dice, las figuras incluyen lo mismo que en el APA. Todo lo que no es números, no es tabulación. Gráficas, imágenes, esquemas, etcétera, cuadros sinópticos, todo lo que ustedes quieran se denomina figura. ¿Ya? Otros, por ejemplo, manejan el término gráfico, manejan el término foto, etc. En las normas Vancouver y APA no. Tabla y figura. Y figura entra todo: las gráficas estadísticas, las fotos, etc. Láminas, ¿me entienden? ¿No ven? Todo eso es figura. Y no nos vamos a ir más bien. Tabla y figura, ¿no? ¿Qué más? Que complementan al texto para mostrar la tendencia, diferencias de datos. Se consideran figura también a los mapas. Si tienen un mapa, se han hecho, por ejemplo, historias, ¿cómo se llaman? Carpetas familiares, se han hecho impuestos en una población, se han hecho un muestreo por clúster, ¿no?, por grupos, etc. Pueden colocar su mapa y le ponen ahí puntitos de dónde han obtenido la muestra. Esos mapas también son figuras. ¿Ya? El título se ubica en la parte inferior. En la figura, en las APAs, ¿dónde se llevaba el título? En la parte superior. El número en negrito. En cambio, el título en cursiva, ¿no?, o itálica, ¿no?, y sin negrito. En cambio, en el Vancouver, la figura va abajo. El título va abajo, ¿no? Listo. Para facilitar su visualización, igual, en tamaño de 10 puntos. Puede ser Arial o en Roma, ¿no? Igualito tiene. El internado es sencillo, las figuras deben estar en formato editable y las imágenes deben ser nítidas y de mejor calidad posible. Formato JPG, PNG de 300 ¿cómo se llama? Píxeles, ¿no? Píxeles de resolución, ¿no? Y en un tamaño no mayor a 800 por 600 píxeles. Entonces, esto debemos tomar en cuenta, ¿no? Tenemos el cuerpo de la figura, ¿no? Y el título va abajo. Figura 1. Ahí está la otra diferencia. Yo les puedo colocar en el parcial, ¿no?, en una figura, y ustedes me dicen si es Vancouver, si es APA, ¿no? Facilito. Si lo ven el título abajo, ahí está Vancouver. No están separados, no está el número y el título, uno arriba y el otro abajo. Si es seguido, es Vancouver. ¿Lo ven? Entonces, en la figura llevamos la descripción, ¿no ven? Representación gráfica del promedio de hemoglobina de estudiantes de enfermería de la Universidad Juan Coma, 2017. Aquí podemos colocar elaboración propia. Ahí está, ¿qué les parece? Chiquito, es verdad. ¿Ya? Entonces no olvidemos cuáles son las partes de la figura, cuáles son las partes de la tabla. La única diferencia sustancial, digamos, en el APA también es que el APA tiene su leyenda, ¿no? Tiene su leyenda. Generalmente se van a dar cuenta que el Excel nos muestra más semejante a lo que es el APA. Tiene ahí su título, la leyenda, etcétera, los datos de cada uno, ¿no? ¿Se ha entendido? Ahí está, eso es fácil. Hasta aquí es el código, ¿no? Viene aquí y ustedes aquí en la parte inferior del Word van a describir su resultado, ¿no? Su cuadro, en este caso su tabla, en otros formatos se habla de cuadro, nosotros hablamos de tabla. Su tabla y su figura, ¿ya? De las variables que vayamos a tener, ¿no? Entonces volvamos a nuestro ejercicio anterior, ¿se acuerdan? Les he enviado la anterior